¿ya? Bueno, no hay cuenta, no hay nada, ¿por cierto? No hay cuenta presidente. Ya. Tenemos ya conectados a la subsecretaria Alejandra Candia y también al subsecretario Villarreal. Ya. Yo les pediría que pudiéramos esperar hasta las 17:40 para ver si pueden entrar los demás. Me parece que el diputado Naranjo tenía problemas y había pedido que le enviaran las coordenadas por WhatsApp. No sé si se la habrán enviado. Ya, ¿gusta que suspendamos entonces un par de minutos? Claro, hasta las 17:40. Yo lo voy a llamar a ver si le mandaron las coordenadas. ¿Ya? Ya, perfecto. Listo. Suspendemos entonces por 5 minutos. Claro. En la parte inferior derecha dice levantar la mano. ¿Ya? Entonces está primero la diputada Virginia y de ahí el diputado Zabar. Gracias, presidente. Por su intermedio también saludo al subsecretario y a Carolina. Gracias también por tener la fuerza yo sé que para ellos ha sido una semana fuertísima y tener el tiempo para comprendernos y escucharnos, porque realmente este tema de la ficha social de hogares nos pena a todos. Uno, porque nosotros también como parlamentarios queremos aportar, queremos ayudar con nuestros equipos, pero nos vamos encontrando con esta lentitud y con lo que yo siento el poco compromiso de las municipalidades, lo vuelvo a decir, porque no pueden, en el fondo, a ver, si mi equipo manda al municipio, a la Dideco, a ver su tema de la ficha social de hogares, primero les contesta pésimo. Segundo, no le dan cobertura para que esta gente, que la que necesita la ficha, es gente que no tiene los recursos, es gente que vive del Estado, es gente que vive de los municipios, necesitan mayor orientación desde los municipios, y ahí quiero entregarle mi mensaje al subsecretario, que en realidad yo no sé si faltó mucha capacitación para que los Dideco comprendieran y entiendan la rapidez con lo que tenemos nosotros que solucionarle los problemas a la gente, porque si no la fecha de la entrega de los bonos, de adquirir todo esto, se pasan, se van. Entonces al final nosotros, ¿qué respuesta le damos a la gente? A mí no me gusta encogerme de hombros, se lo digo sinceramente. Encuentro que el error más grande, porque uno también se pone en el papel de la gente que no tiene nada. Por eso necesita estos recursos, los necesita rápido. Necesitamos que todos estos documentos funcionen rápido, les vayan a activar la ficha a la gente, y la verdad es que nos encontramos con este tremendo murallón de indiferencia a través, ¿no es cierto?, de los municipios en las oficinas de Dideco. Entonces, al final, ¿quiénes quedan mal? Quedamos nosotros, porque quedamos como los cuentacuentos, y a mí no me gusta eso. Creo que todos merecemos respeto, la necesidad está, y está muy fuerte. La gente no tiene los recursos para darse vuelta mes a mes. Y todo esto a nosotros nos ha costado sus altos y sus bajos. ¿Para qué vamos a volver a repetir lo mismo? Nosotros lo único que queremos, y me gustaría que a través de nuestra comisión hiciéramos, y por nuestro intermedio, presidente, pedirle al subsecretario que de alguna manera ellos tienen que agilizar el tema desde los municipios. Si no, no vamos a sacar nada. Reunirnos hoy día en la tarde, reunirnos la próxima semana, compartir esto, pero si no hay una fiscalización, preguntar cuántas fichas han entregado este mes,
porque hay un cálculo, uno se da cuenta que la verdad es que estas oficinas en los municipios están a la deriva, no le han dado la importancia, ni el respeto, ni el apoyo que todo el mundo necesita para poder optar a todos estos fondos y estas entregas de dinero que está dando el gobierno por todo esto que necesitamos, ojalá, tener a nuestra gente contenta, pero así no lo vamos a lograr. Gracias, presidente. Ok, señora Virginia. Antes de continuar, también quiero darle la bienvenida a los funcionarios, a la señora Carolina, a don Juan Carlos, y a la gente de informática también que está haciendo posible esta reunión, esta sesión. Sigamos, agradecería a los diputados y diputadas que tratáramos de hacer la mayor cantidad de preguntas para sacarle harto provecho a la sesión. Tiene la palabra el diputado Jorge Sabac, y de ahí la diputada Catalina del Real. Gracias, presidente. Saludar a la subsecretaria, al subsecretario, a mis colegas diputados y diputadas. Una de las preguntas más recurrentes de las personas es si este ingreso familiar de emergencia se pagará en forma automática. Entiendo que una parte de los beneficiarios lo van a recibir en forma automática. ¿Quiénes son ellos? Y los que no lo van a recibir en forma automática, bueno, van a poder postular a través de una plataforma, ¿no es cierto? www.ingresofamiliardeemergencia.cl. También entiendo que está habilitado unos teléfonos para preguntar, y también a través de las oficinas de Chile Atiende. Y se nos queda fuera un universo muy grande, que es las personas que viven en los sectores más apartados, los sectores rurales, más aislados, donde entiendo que también hay un equipo territorial de INDAP y de la Fundación de las Familias para poder llegar a estas personas. Entonces, quisiera, si de forma bien sintética nos pudieran explicar cuál va a ser el mecanismo para poder llegar a aquellos que no se les va a pagar automáticamente, y también si nos pudieran explicar, hay una suerte de enredo entre el registro social de hogares y el índice socioeconómico de emergencia, puesto que el primero se entiende que es que reemplazó la ficha de protección social, refleja la realidad socioeconómica de los últimos 12 meses. En cambio, este índice que se creó, socioeconómico de emergencia, se entiende que es una foto instantánea que va a funcionar en base a la realidad que hoy día tiene la familia y se hace en base a una declaración jurada. Pero si pudieran explicar cómo se hace eso para poder nosotros después transmitirlo a las familias. Gracias, presidente. Muy bien. Tiene entonces la palabra. Le rogaría que pidieran la palabra por acá, por el sistema, levantando la manito. Es decir, los que no pueden, cuesta más por el celular, como Naranjo, lo tengo anotado. Está la diputada Catalina del Real, de ahí está el diputado Naranjo, después la diputada Olivera y después el diputado Esteban Velázquez. Gracias, gracias, presidente. Bueno, saludarlos a todos y saludar especialmente a los dos subsecretarios que nos acompañan hoy día, que sé que era difícil para ellos compatibilizar este horario, así que agradezco que se hicieran el espacio. Y también agradecerles por la instancia que están haciendo de capacitarnos a nosotros, en general a nuestra gente, porque es difícil el tema, es difícil poder entregar este beneficio que es muy bueno a millones de personas. Y por supuesto en un momento de pandemia como es hoy, por lo tanto se valora el esfuerzo, pero al mismo tiempo también volver a preguntar cómo se hace con estos sectores apartados, con adultos mayores que no cuentan con internet, que no tienen la información. Hay mucha gente que todavía no sabe que este beneficio existe, que no sabe cómo postular, que no tiene ficha social. Por lo tanto, yo creo que es una misión de muchas personas, o sea, de los municipios, de los asistentes sociales de los municipios, de nosotros mismos, de nuestros asesores, de poder comunicar a la mayor cantidad de gente posible para que se puedan postular y se vean beneficiados, porque no sacamos nada con tener un beneficio que es muy bueno si justamente estas personas que son las más necesitadas, las más apartadas, las mayores, con menos conexiones, no están accediendo a eso. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda,
tiene que ver con el criterio de entrega de las cajas de mercadería. Entiendo que la definición fue que los municipios entregaran a todas las familias de ciertos sectores más vulnerables, pero me he encontrado con casos que me han preguntado, incluso yo misma no he sabido responder. Por ejemplo, hay muchos hogares que uno ve una dirección afuera, pero adentro viven 3, 4 familias, viven hacia atrás, y entonces estas familias en algunos casos he sabido que les han entregado, pero en otros casos no les han entregado. Lo mismo ocurre con arrendatarios versus dueños de casa. Llegan a esa casa preguntando por el dueño de la casa y no se la entregan porque es arrendatario. Entonces, en ese tipo de disyuntiva, bueno, y también con migrantes. Si en esas casas viven migrantes, en algunas oportunidades parece que sí las han entregado, en otras no. Entonces quisiera saber cuál es el criterio que se está usando y tratar de estandarizarlo para poder informar nosotros mejor. Muchas gracias, presidente. Bien, tiene la palabra el diputado Naranjo. Presidente, ¿me escucha bien, no? Sí, se lo escucha bien. Presidente, un par de consultas nomás. Hoy día se hizo el primer pago y muchas de las personas que no lo recibieron, les salía en la página del ministerio que tenían que esperar hasta el 10 de julio porque le estaban recalculando los recursos. Entonces, me gustaría que pudieran precisar eso, porque, por decir un ejemplo, de cada 10 personas que miraban si habían salido beneficiados o no, 9 les salía que tenían que esperar hasta el 10 de julio. Entonces, tengo esa duda, ¿qué significa esperar hasta el 10 de julio? Que la respuesta puede ser positiva, puede ser negativa, y hasta cuándo la gente, después de ese 10 de julio, que le salga la respuesta definitiva, van a poder hacer la apelación. Eso nomás por ahora, presidente. Muy bien, diputado Naranjo. Tiene la palabra la diputada Olivera. Gracias, presidente. Mire, yo solamente, solo una pregunta que la voy a dejar aquí porque bueno, ayer cuando tomamos decisión de reunirnos hoy día, les dije que para mí era imposible hoy día, entonces me voy a retirar de inmediato porque a las 6 de la tarde tengo otra reunión. Pero la pregunta es, hoy día estamos comenzando con el segundo IFE, y la pregunta que me gustaría que respondieran es, ¿cuánto efectivo fue el anterior? Ayer hablaron de las apelaciones, no tengo mi cuaderno acá, pero dentro de esas apelaciones también, ¿cuántas son las que realmente lograron concluir en el IFE anterior? Y más o menos, si han visto cuánto más o menos será la proyección para este segundo ingreso en cuanto a postulaciones. Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien, tiene la palabra el diputado Esteban Velázquez. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Agradecerle también a los subsecretarios, a doña Alejandra Candia, o Sebastián Villarreal, por este tiempo y espacio que se dan por conversar con la comisión. Los municipios son aliados del Ministerio de Desarrollo Social. La verdad, más allá de la opinión que tengamos cada uno de nosotros, y creo que respecto al sistema nos interesa que el beneficio se entregue lo más pronto posible. Entonces, allí quisiera saber si el Ministerio de Desarrollo Social tiene las posibilidades o las capacidades técnicas para informar de la cantidad, sí, de envíos que hacen los municipios al ministerio, para saber también nosotros el grado ejecutivo que tienen las distintas municipalidades, porque cada alcalde, cada administración, cada gobierno comunal pone su impronta o no en esto. Entonces a veces hemos escuchado que o no tienen todo el personal necesario, asistente social, encuestadora, y a ver si la figura es esta. Una persona por internet ingresa, comienza a llenar la ficha, el registro social de hogares. Este registro social es el primer filtro que tiene en la municipalidad, particularmente el IDECO. Y ahí quisiera que ustedes me aclararan si efectivamente es así. Ahí, dependiendo de la organización interna de IDECO, en algunos casos de los municipios de los cuales yo represento, la región de Antofagasta, me dicen que hay una encuestadora. La encuestadora tiene una primera revisión de este registro social de hogares. Luego hay una supervisora del tema mismo, y por lo tanto demora varios días saber cuántos días debería. Ustedes tienen un tiempo de corte, como Ministerio de Desarrollo entiendo que hay un tiempo de corte también. Entonces, a ver, ¿cuánto es lo que debería
demorar no más de cierto tiempo para que efectivamente sepa, ¿cierto?, si el beneficiario está con todos los requisitos que efectivamente le han solicitado. Y segundo, como el Ministerio de Desarrollo Social establece un convenio con las distintas municipalidades, me parece que todavía operan así, un convenio, Ministerio de Desarrollo Social y municipalidades, me gustaría que me confirmara si eso no es así. El Ministerio coloca a disposición de los municipios, eventualmente, si alguno de ellos requiere de más recursos para contratar más personal para estos efectos, pues el Ministerio ya no tiene los recursos y el municipio debe ocupar los propios. Quizás mis preguntas van un poco más orientadas al tema, ¿cierto?, cómo agilizamos todo este proceso, que es un sistema y que siendo una pieza vital, nos guste más o menos, es el municipio y la IDECO. Eso, presidente. Muchas gracias. Listo, diputado. Bueno, voy a hacer la última pregunta yo y cortamos hasta aquí y después que respondan los subsecretarios hacemos una nueva ronda de preguntas. ¿Les parece? Ya. Entonces, yo tengo varias escritas que me ha hecho llegar la gente. ¿Cuándo empieza la postulación al IFE 2 o 2.0, no sé cómo le llaman? ¿Cuándo empieza? Se supone que hay una declaración jurada en donde uno puede actualizar personalmente los datos. Eso va a desplazar el informe o la actualización que se haga del registro social de hogares, el proceso normal me refiero, o sea, que uno lo haga, y si esa actualización, esa declaración jurada, ¿cómo la hace? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Hay que meterse a la página? ¿Hay que bajar algún formulario? ¿Cómo? Después hay algo también de que la gente no lo tiene muy claro, porque en un principio se decía que esto era para trabajadores informales. Después se pudo acoger a esto también los que tenían algún subsidio por invalidez y esas cosas, pero en alguna oportunidad el ministro también habló de los que tenían ingresos formales, pero que esto no superaran el beneficio. Me gustaría que si nos podían aclarar eso. O sea, la gente, por ejemplo, que gana el sueldo mínimo en este momento, ¿podría postular? Tercero, lo que decíamos ayer, o sea, transparentar bien si se considera o no la información del registro social de hogares. Porque como le preguntaba yo ayer al subsecretario, le decía, o sea, siempre se decía de que el registro social de hogares aquí no corría, de que estaba el nuevo ICE, ¿cierto? Porque se sacaba la foto del momento, como decía delante el diputado, pero en la resolución exenta, en la 138, me parece que ahí después hay una modificación con este IFE 2.0 de la 158, habla de dónde se obtiene la información. Y ahí dice de que se obtiene por método administrativo, pero en una parte dice, pero si esta información del registro social de hogares, esta se podrá considerar por sobre la información que se recopilaba por vía administrativa. Entonces, si se considera la del registro social de hogares, significa de que ahí puede haber información que corresponde a más de un mes. Es despejar eso. Si realmente ni de forma directa ni de forma indirecta se considera el registro social de hogares, o si de manera indirecta está siendo considerado, porque toda la gente asocia el que no le tocó el ingreso familiar de emergencia porque le subieron el registro social de hogares. Entonces, claro, nosotros decimos, no, pues si el registro social de hogares no corre aquí, corre el índice socioeconómico de emergencia. Entonces, eso es lo que me gustaría que se aclarara en relación a la recopilación de información. Lo otro, que nos pudieran hablar de los mecanismos de información. Me parece que el diputado Sabac se refirió un poco a eso. ¿Qué mecanismos de información hay? ¿Cuánto dura también la respuesta para la apelación? Me parece que alguien también lo tocó, porque cuando llega la respuesta de que alguien no fue acogido, dice, y a partir de hoy día usted tiene 10 días para apelar. Entonces, me gustaría saber cuánto dura esa apelación, porque también he escuchado a la subsecretaria, escuché el otro día, cuando estábamos tramitando el proyecto, decía, siempre la última palabra la tiene la persona, pero si esa última palabra se va a demorar 30 días en poder actualizar los datos, entonces eso también me gustaría despejar, porque si la persona que hoy día no lo recibió y tiene 10 días para apelar, va a apelar, y de ahí en cuánto tiempo más se actualizan los datos en caso que haya, por ejemplo, diferencia en los datos, que era lo que reclamaba la gente, que le decían, usted tiene ingresos entre 200 y tanto y 300, y resulta que la gente está aceptando. Y
Me parece importante la pregunta que hacía, me parece, el diputado Velázquez en relación al proceso completo de autorización de los datos a través de la municipalidad, porque las municipalidades también dicen de que ellos son operativos en algunos casos y que son los que recopilan la información, pero que califica finalmente es el Ministerio de Desarrollo Social, y dicen de que ahí está la demora. O sea, no sé quién tendrá la razón. Y eso por ahora. Tiene la palabra entonces, no sé, Sebastián o Alejandra, quien quiera, tiene libertad ahí. Presidente, bueno, por su intermedio, muchas gracias nuevamente por recibirnos acá en la comisión. Tal cual como fue el espíritu de ayer, está toda nuestra voluntad también como ministerio y como gobierno de poder responder todas las dudas e inquietudes que nos parecen sumamente válidas y necesarias también de poder aclarar. De ahí que con la subsecretaria Candia estamos felices de poder estar hoy día respondiendo estas inquietudes. Acá hay preguntas que algunas de ellas tienen que ver con la Subsecretaría de Evaluación Social, otras con Servicios Sociales, y por lo tanto vamos a hacer una primera modalidad de respuesta integrada, donde yo voy a responder algunas cosas y la subsecretaria va a ir respondiendo las que tienen que ver con ella. Entonces, te propongo, Ale, que parta yo las partes como operativas y después todo lo que este maíz lo vas viendo. Quizás, en primer lugar, y quizás como antecedente, y esto lo planteaban prácticamente todos los diputados, presidente, que han hecho en esta primera ronda de preguntas, me parece importante reforzar que, tal cual como lo decía el diputado Sabaj, hoy día los municipios son un socio estratégico del Ministerio de Desarrollo Social en lo que al registro social de hogares respecta. Y porque efectivamente acá hay un trabajo que se hace complementario y es a través de los municipios y particularmente dentro de las unidades, dentro de las direcciones de desarrollo comunitario, las unidades de estratificación, que son las conocidas, quienes tienen hoy día y representan el primer mesón de relacionamiento con los funcionarios. Solo para que se hagan una idea, nosotros anualmente en nuestro presupuesto de la subsecretaría transferimos para el año, por ejemplo, 2020, 4.458 millones de pesos que se transfieren a los 345 municipios del país, a través del cual los municipios pueden contratar profesionales que finalmente son los que están habilitados y certificados para gestionar el registro social de hogares. Y aquí, como algo adelantaba ayer, la cantidad y el aumento exponencial que hemos visto de solicitudes es sin duda inédito en lo que es la carga habitual que hoy día están viviendo los municipios. Y esto no tiene distinción de color político ni territorial, sino que es una realidad que responde naturalmente frente a las necesidades que están viviendo las familias. Solo para que se hagan una idea, y como ya lo decía antes, en un mes normal, si bien un municipio podía recibir, esta es una suma en el fondo para todo el país, de cerca de 100.000, 150.000 solicitudes, hoy día estamos con un promedio de 750.000 solicitudes mensuales, y tengo acá el dato que al 22 de junio, desde el 1 de marzo, los municipios han recibido 2.360.075 solicitudes, lo cual da cuenta que efectivamente hoy día hay una sobrecarga y por lo tanto hemos dispuesto una serie de medidas para que esto funcione de mejor manera. En primer lugar, desde marzo, y aquí voy a decir también para los que hoy día el funcionamiento del registro social de hogares, que efectivamente no son los municipios quienes hacen la calificación socioeconómica, eso es algo que está radicado en el ministerio. Nosotros y particularmente la Subsecretaría de Servicios Sociales hemos emitido 4 resoluciones exentas, a través de lo cual se ven reflejadas una serie de simplificaciones y de automatizaciones que hemos dispuesto para facilitar no solamente el trámite de cara al ciudadano, sino que también de cara a los funcionarios municipales. Estas son las resoluciones exentas 0208 del 24 de marzo, la resolución exenta 0236 del 27 de abril, la resolución exenta 0288 del 22 de mayo, y la última que determiné, que es la resolución exenta 0294 del 27 de mayo
del 2020. ¿Qué hemos hecho a través de estas resoluciones exentas? Hemos, por un lado, facilitado el acceso de los ciudadanos al registro social de hogares a través de la eliminación de la clave única como vía de acceso, estableciendo la clave RUN. Hemos simplificado procesos de manera tal que antes, cuando una persona tenía que acompañar una serie de documentación, esto pueda ser reemplazado por declaraciones simples que facilitan de alguna manera al ciudadano el poder acreditar la actualización y el respaldo de cierta información que tiene que presentar. Y tercero y más importante, hemos dispuesto una serie de automatización de procesos que antes requerían la revisión por parte de los municipios y por parte de los funcionarios municipales para que se vean reflejadas de manera automática. ¿Cuáles son los módulos que se han dispuesto que sean automatizados desde el punto de vista de una vez de que el ciudadano hace la información? Estos son los módulos de educación, salud y vivienda, el de cambio de domicilio, la actualización de ocupación e ingresos y la actualización de los registros administrativos de educación superior. Esto es importante porque de alguna manera, al automatizar estas solicitudes, descomprime la carga de trabajo que tienen los funcionarios y se va generando una menor cantidad, por decirlo así, de solicitudes estancadas que no son debidamente tramitadas. Adicionalmente, entendiendo que solamente pueden vincularse con el registro social de hogares los funcionarios que estén debidamente acreditados, es que hemos dispuesto este proceso de capacitación abreviada, donde los municipios han accedido para poder aumentar la cantidad de funcionarios públicos que hoy día forman parte de los municipios, de manera de que haya más personas que puedan ir respondiendo y gestionando las solicitudes que van recibiendo. Por último, tal cual como algo ayer también adelanté, en la tramitación del nuevo ingreso familiar de emergencia se ha dispuesto que 458 millones que ya hemos transferido y que se han pagado en una sola cuota a todos los municipios, vamos a disponibilizar 1.000 millones adicionales que van a ser entregados precisamente a aquellos municipios que hoy día están con mayor cantidad de solicitudes presentadas y que producto de lo cual tienen mayor necesidad de contar con personas, con recursos, finalmente con colaboradores que puedan permitir una debida gestión de. Por lo mismo, aquí, diputada Troncoso, efectivamente nosotros hemos hecho un seguimiento y tenemos el dato comuna por comuna de dónde visualizamos los mayores niveles de rezago. Y lo que hemos hecho desde el nivel central del ministerio es ponernos al servicio de estos municipios, hacerles ver que hoy día tienen unas solicitudes pendientes que son preocupantes y nos hemos encontrado con distintas realidades. Yo aquí sí quiero hacer también un respaldo a la gestión municipal. Obviamente que siempre hay excepciones, siempre vamos a encontrar realidades en municipios que quizás no responden al espíritu que a todos nos moviliza, pero me atrevería a decir que en términos generales hemos visto equipos que han estado altamente demandados, no solamente por el registro social de hogares, sino que finalmente por la situación que está ocurriendo en el país, equipos que están en cuarentena, que naturalmente hay menos personas que están trabajando, y es por lo mismo que estamos y hemos dispuesto esta transferencia adicional de recursos de manera de inyectar los medios para que los municipios tengan un nivel de capacidad de respuesta adicional a las medidas que ya están. En relación a lo que planteaba también el diputado Sabag, si a quienes se pagará de forma automática, recordemos que en la versión preliminar, quienes iban a recibir el pago de manera automática eran todos aquellos hogares que, cumpliendo los requisitos del IFE, formaban parte del programa Seguridades y Oportunidades, recibían el subsidio único familiar, recibían el subsidio a la discapacidad mental, los adultos mayores que recibieran una pensión básica solidaria mayores de 70 y que estuvieran dentro del 80%, y se agregó ahora en este nuevo ingreso familiar de emergencia a los hogares que cuenten con algún integrante que recibe la pensión básica solidaria de invalidez. Adicionalmente, y acá yo creo que uno de los grandes aciertos que es resultado también del trabajo de ustedes, es que se incluye también como grupo automático todos aquellos que ya hayan hecho alguna solicitud a la plataforma. Y este dato, al día de hoy, estamos hablando, asciende a más de 3.100.000 solicitudes que ya han hecho una solicitud en la plataforma. Por lo tanto, estas personas no tienen que volver a postular y inmediatamente
en el caso que cumplan con los requisitos, van a poder recibir el pago de manera automática. ¿Cuáles son los plazos? Con la entrada en vigencia de la nueva ley que fue publicada el día lunes, recordemos que la ley se aprobó, salió del Senado el día viernes, del tercer trámite de ustedes el día viernes, el día lunes publicamos la ley. Hoy día, efectivamente, en tiempo récord, realizamos ya un primer pago, que ahí la subsecretaria Canda va a explicar con más detalle también cómo se desagrega, pero en tiempo récord logramos ya hacer un primer pago con los montos actualizados, que es lo más importante, que es el monto completo. Y aquí hay un esfuerzo que no solamente nosotros como ministerio, sino que también del Instituto de Previsión Social, el IPS y del Banco Estado, que son finalmente quienes pagan y que en tiempo también, en un tiempo muy corto de tiempo, lograron que nosotros pudiéramos hoy día estar materializando esto. Y, importante, con la entrada en vigencia de la nueva ley, el plazo para el segundo aporte, que originalmente vencía el 29 de junio, se extendió hasta el 9 de julio. Por lo tanto, hoy día, a cualquier persona que no ha solicitado aún el ingreso familiar de emergencia, lo va a poder hacer hasta el 9 de julio. Adicionalmente, y esto es fruto 100% de la discusión que tuvimos acá, y que creo que fue la diputada Pérez también que lo planteó con mucha fuerza durante la primera tramitación, se planteó el caso, que qué iba a pasar con aquellas personas que por distintas razones iban a tener problemas para postular en esa fecha. En la versión original había una solicitud de prórroga de 5 días, y este plazo, ahora en el nuevo ingreso familiar de emergencia, se extendió a 10 días hábiles. Por lo tanto, si es que hay una persona que al día 9 de julio no puede postular, va a poder hacer una solicitud de extensión de prórroga, donde este plazo del 9 de julio se va a ampliar en 10 días hábiles para poder recibir la solicitud. En el caso de las apelaciones, que esta también fue una pregunta que se hizo, el plazo que hoy día estaba vigente para todos aquellos que no recibieron el primer aporte, a ellos se les notificó el día 11 de junio, de manera individual, las razones por las cuales no recibió el ingreso familiar de emergencia, que muchas de ellas respondían a, o no estaban dentro del porcentaje de calificación, o efectivamente estaban con ingresos que estaban por sobre el umbral. Por lo tanto, la persona tenía originalmente un plazo hasta hoy día para apelar, pero este plazo, con la entrada en vigencia de la nueva ley, se extendió también en 5 días hábiles, y por lo tanto va a vencer el próximo 3 de abril. Al día de hoy, 3 de julio, me fui hacia atrás. Al día de hoy han postulado 368, hemos recibido 368.000 apelaciones, y es un procedimiento que se hace a través de la misma plataforma, que no requiere, recordemos que acuérdense que esta es una plataforma libre de navegación, que no requiere adjuntar ningún documento, y que solamente a través de una declaración jurada lo que tiene que hacer la persona es actualizar los ingresos de su hogar, indicando, si es que no tiene ningún ingreso, un 0, o poniendo el número de ingresos que tiene. Eso inmediatamente actualiza la información que nosotros tenemos en el registro social de hogares. Y eso es importante, y acá lo hemos dicho en la discusión, que lo que prima es el autorreporte que indica el vecino, el autorreporte que indica el ciudadano. Esa es la información que se está considerando para ver efectivamente el nuevo cálculo. Hay un punto, y aquí también lo planteó el diputado Sabaj y varios de ustedes también, con las zonas aisladas. Como bien el diputado Sabaj indicó, nosotros ya llevábamos un tiempo trabajando con INDAP, precisamente por las comunidades rurales, de poder asegurarnos llegar a todos los territorios. El ministro Monkever ha dispuesto con mucha fuerza que hoy día también implementemos un nuevo plan de difusión que tiene que ver no solamente con las capacitaciones que estamos haciendo con ustedes y con cada uno de sus equipos que ya están agendadas, sino que también ha dispuesto que nosotros como equipo y como ministerio nos pongamos a disposición de los municipios. El día lunes tuvimos una primera reunión con participaron cerca de 140 representantes de municipios del país. El día martes, la Asociación Chilena de Municipalidades, tuvimos un segundo encuentro donde participaron 382 alcaldes, videcos, concejales. El día de hoy tuvimos también personalmente un encuentro con la comunidad de organizaciones solidarias, donde
participaron más de 140 organizaciones sociales de distintas índoles, muchas de ellas de base, otras que son instituciones más grandes como el Hogar de Cristo, donde estamos haciendo capacitación, y así le hemos pedido a nuestros CEREMIs que están desarrollando en cada una de las regiones capacitaciones con gobernadores, seremías, alcaldes, didecos, concejales y cores. ¿Por qué todos ellos? Porque al final del día son todos los que de alguna manera estamos en el territorio desplegado y nos estamos asegurando que esta información llegue. Y acá también otro dato muy relevante. Tal cual como les decía, al día de hoy llevamos más de 3 millones de postulaciones recibidas. Hemos recibido desde el 1 de marzo hasta el 19, perdón, desde que lanzamos la plataforma en mayo, al día 19 de junio, más de 10.502.000 visitas en nuestro sitio web. Esto hoy día no hay ninguna página web del Estado que reciba esta cantidad de visitas en este tiempo. Y debo decir, y acá también mi equipo que se la ha jugado junto con el equipo de la Subsecandia, esta es una página que no ha tenido ninguna interrupción desde que la hemos lanzado. Esto lo voy a poner como anécdota, pero el equipo técnico que está detrás de esto hoy día está poniendo un caso de estudio porque esta plataforma ha superado lo que ninguna plataforma ni en los días de los Cyber Monday ni de las grandes ventas de las multitiendas ha logrado aguantar de manera simultánea. Por lo tanto, aquí yo quiero reforzar el esfuerzo en este aspecto de poder prestar un servicio y recordar, en el caso también de la página web del Registro Social de Hogares, el 23 de julio hemos recibido más de 20 millones de visitas. Por lo tanto, estamos hablando de volúmenes y sobrecargas de trabajo que son de verdad inéditas y que no nos enorgullece porque finalmente lo que reflejan es que hoy día estamos viendo una pandemia que está afectando a un grupo muy importante de chilenos y que por lo tanto tenemos hoy día una responsabilidad y un desafío muy grande como Estado, como gobierno, como ministerio, de poder responder adecuadamente. Las apelaciones, hoy día el plazo vence para las apelaciones del primer pago el día 3 de julio, como bien decía. Una vez que se vence el plazo, nosotros vamos a responder todas las apelaciones y todas aquellas que se concedan van a poder recibir el pago de manera retroactiva. Adicionalmente, hoy día, eso bueno, se lo vamos a dejar a la subsecretaria, los pagos, por lo tanto, los plazos para postular, el próximo vence el 9 de julio, después está un plazo en el mes de agosto y otro en el mes de septiembre. Le voy a decir que me asusta, no sé, Ale, si tenía el plazo, justo el plazo, acá tengo mi cuaderno que me falta un segundo, por favor, que les voy a decir los próximos plazos de vencimiento, que son el día 9 de julio, el 8 de agosto y el 7 de septiembre. Esos son los plazos, pero recordemos que la persona que ya postuló para el primero no tiene que volver a postular y por lo tanto, para que vayan ingresando nuevos hogares, para el segundo aporte es el 9 de julio, para el tercer aporte es el 8 de agosto y para el cuarto aporte, que recordemos todavía no está determinado su monto, pero tiene un piso de un 80% al menos del último aporte, pero puede ser un 100% según las condiciones sanitarias, y es el 7 de septiembre. Y los plazos máximos, de acuerdo a la ley, para que los pagos se realicen, en el caso del segundo aporte es el día 28 de julio, en el caso del tercer aporte es el día 27 de agosto y en el caso del cuarto aporte es el 26 de septiembre. Recordar además que se estableció en la ley la posibilidad de establecer un quinto y un sexto aporte, pero que eso se va a determinar de acuerdo a las condiciones sanitarias y para ese efecto no tenemos que volver a tramitar a la ley, sino que se estableció la posibilidad de que vía decreto firmado por el ministro de Hacienda y el ministro de Desarrollo Social se pueda implementar pagos adicionales en caso que la realidad sanitaria sí lo defina. Ahora le doy el pase a la subsecandia para que pueda también responder otras preguntas que estaban pendientes. Muchas gracias, presidente, por su intervención. Hola, presidente. Sí. Sí, perdón. Sí. No, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar, además a todos los diputados y diputadas presentes esta tarde, agradecerles la oportunidad, tal como señalaba el subsecretario Villarreal,
para nosotros todos estos esfuerzos son demasiado relevantes para poder dar a conocer y aclarar todas las dudas que existan en materia del ingreso familiar de emergencia, algo que hemos dispuesto desde el gobierno, pero en conjunto con ustedes en la tramitación legislativa, por cierto, y también en conjunto con todos los actores relevantes, el poder llegar con un apoyo tan importante en estos días tan difíciles en los que nos encontramos. Agradecer, yo no tuve la oportunidad de estar ayer, pero sí quiero también poder agradecer la oportunidad, me imagino que ya lo conversaron, pero agradecer la expedita tramitación que tuvimos de esta versión 2 del ingreso familiar de emergencia, en el sentido de poder reforzar un aporte tan importante para tantas personas, ¿cierto?, hoy día, y que hoy día ya lo empezaron a recibir. Yo creo que tomarme de ese mismo punto justamente para señalar, para tomarme una pregunta del presidente, del diputado Barrera, señalando que preguntaban un poco como el espíritu, ¿cierto?, desde el punto de vista de la informalidad, si había alguien con el sueldo mínimo, si podía solicitar el beneficio, etcétera. Justamente lo que busca esta versión mejorada del ingreso familiar de emergencia es poder apoyar no solamente, si bien su espíritu y su espina dorsal está anclada en aquellos hogares donde no hay ingresos formales, igualmente desde un principio, y hoy día con más fuerza en esta nueva versión, se busca complementar los ingresos, ¿cierto?, incluso cuando hay ingresos formales, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, si en una familia hay un sueldo mínimo y lo único que tiene o sea, no hay ninguna dificultad ni impedimento para que esa familia solicite el ingreso familiar de emergencia, solo que de acuerdo al tamaño de su hogar va a ver si es necesario o no el poder contribuir con este complemento que es cercano a que es de 100.000 pesos, ¿cierto?, por persona del hogar hasta el hogar de 4 personas, y que después luego empieza a decrecer lentamente por cada persona adicional que se señala. Entonces, no hay ningún impedimento para poder solicitar el beneficio en esos casos. Hay muchas dudas, y yo agradezco la pregunta, respecto a la diferencia entre la información que está en el registro social de hogares y el indicador socioeconómico de emergencia. Y yo creo que es muy importante tener la oportunidad de poder aclararla, porque tal como señalamos durante la tramitación legislativa, justamente la información que está en el registro social de hogares, ¿ya? Voy a tratar de separar un poco las fuentes de información. El registro social de hogares es básicamente, ¿cierto?, lo que ustedes conocen y cuando han tenido oportunidad de aproximarse a sus municipios, etcétera, como una especie como de formulario donde la persona reporta respecto a las características de su hogar, etc. Pero la calificación socioeconómica que se desprende de ese registro social de hogares, ese registro social pobla, no sé si se puebla o pobla, pero pobla, alimenta, ¿cierto?, un registro más amplio que se llama Registro de Información Social, que contiene la información reportada por los hogares en el registro social de hogares, y la cual es complementada con los registros administrativos disponibles en el Estado, de tal manera de poder tener una mirada de la vulnerabilidad socioeconómica del hogar. Materia que, por cierto, es una política de Estado que fue una mejora hecha con bastante consenso a la ex ficha de protección social durante la administración anterior, y que nosotros en esta administración, en el fondo, hemos tomado desde el punto de vista con una mirada de Estado, de poder buscar a través de no solamente el autorreporte, sino que también de los registros administrativos, el poder contar con una mirada más completa de la vulnerabilidad socioeconómica de los hogares de Chile. Y es una mejora que fue bastante consensuada a la ex antigua ficha CAS, luego, ¿cierto?, etcétera, ficha de protección social que solo tenía autorreporte, y ahí había mucho problema entre los vecinos, porque habían 2 vecinos que no entendían por qué eran calificados distintos. El haber incorporado registro administrativo sin duda logró, y eso es algo que nosotros aplaudimos a la administración anterior, logró nutrir, ¿cierto?, una mirada más completa de la vulnerabilidad del hogar. Más, es importante destacar que esta mirada el resultado, entonces ahí separamos varias cosas. Por un lado, el registro social, que es la pregunta que se le hace a la familia, las preguntas que se le hacen a la familia. Por otro lado, esto alimenta un registro de información social que tiene también información de los registros administrativos. La combinación de ambas cosas termina en una calificación socioeconómica de las familias que está determinada en una resolución que viene de la administración pasada, que nosotros en el fondo aplaudimos producto de la mejora que significó para la ficha de protección social,
pero que, y de manera muy correcta, tiene, ¿cierto?, una mirada de mediano plazo de los hogares, porque esa calificación socioeconómica sirve para entregar beneficios que obviamente no pueden ser volátiles como los ingresos de muchas familias, como por ejemplo las familias que viven de la agricultura, que tienen ingresos altos unos meses, bajos los otros, y por eso la calificación es el resultado de una mirada de los ingresos de los últimos 12 meses en general, dependiendo de la fuente administrativa, pero está todo muy dictaminado en un protocolo que nosotros hemos respetado, ¿cierto?, desde el primer día, el tener una mirada, ¿cierto?, más bien de mediano plazo de lo. Llegó la pandemia y obviamente nos dimos cuenta muy rápido y por recomendación también de conversaciones que tuvimos con grupos de expertos, entre los cuales se incluyen personas que trabajan hoy en PNUD, que participaron de la elaboración del registro social de hogares, la mirada, ¿cierto?, de que podíamos con esta calificación socioeconómica excluir a familias que estuviesen en una mirada de mediano plazo bien y que hayan perdido sus ingresos de manera abrupta o los hayan visto decaer de manera considerable durante la pandemia. Y que por ende entregar un apoyo solamente mirando la calificación socioeconómica, que es el resultado del registro con la información que está en los registros administrativos, que en su conjunto es registro de información social, podía ser, podíamos en el fondo fallar en poder llegar a todos aquellos que nos necesitaban, que ha sido la intención desde el primer día no solamente del gobierno, sino de todos los que estamos buscando el poder apoyar a las familias que tanto nos necesitan. Es por eso que tomamos la mirada de la calificación socioeconómica y creamos con la misma estructura de la calificación socioeconómica el indicador socioeconómico de emergencia. ¿Qué es lo que es? Es lo mismo que la calificación socioeconómica, pero en vez de tomar esta mirada de mediano plazo de los ingresos, toma el ingreso de corto plazo de la familia, que es la última información disponible. Y aquí me tomo de lo que ha señalado el subsecretario Villarreal, respecto a que acá la última palabra la tiene la persona, obviamente cotejada con los registros administrativos que se dispongan de la familia, haciendo el autorreporte probablemente lo más reciente, porque en general algunos registros administrativos tienen no un año, pero un par de meses de rezago que podrían obviamente ser cotejados solamente a posteriori respecto al autorreporte, pero en esta situación de emergencia, donde se requieren medidas excepcionales, se ha buscado tener la última información disponible. Ha habido mucha confusión, yo he visto mucha confusión, y acá obviamente el mea culpa respecto a que esto está moviéndose muy rápido y quizás no hemos hecho, estamos en una cruzada, tal como ha dicho el subsecretario Villarreal, de poder difundir, comunicar, capacitar a los equipos, a ustedes, a los Didecos, a los Ceremi, en el fondo de poder explicar no solo esto, sino que todas las preguntas que surgen del ingreso familiar de emergencia. Y he visto, haciendo el mea culpa, confusión y, por ejemplo, dos familias que muestran los ingresos que están en la cartola, muestran los ingresos considerados en el ingreso familiar de emergencia, dicen, me cambiaron los ingresos, adulteraron mis ingresos, y son cosas que no son comparables, porque por un lado está la mirada de mediano plazo del hogar, y por otro lado está la última información disponible, y donde desde el primer momento, y ahora con mucho más fuerza, porque hemos difundido quizás con mayor precisión, dado que esto ya lleva un tiempo, hemos dispuesto de que si el ingreso considerado para el indicador socioeconómico de emergencia, que es la última información disponible, ya sea en un registro administrativo o en un autorreporte, no es el que le corresponde a la familia tiene la posibilidad de actualizarlo. Y para ello hay dos vías que muy bien ya explicó el subsecretario Villarreal. Por un lado, la misma página hemos dispuesto y hemos automatizado muchos procesos, siendo, quizás por el rol que me toca a mí desde el punto de vista de poder hacer la calificación y el indicador socioeconómico de emergencia correspondiente, la posibilidad de actualizar los ingresos en línea en el registro social de hogares, solo con una declaración jurada, que no es sinónimo que el indicador socioeconómico de emergencia se construye en base a una declaración jurada. Son cosas distintas. Uno lo construye en base a la información que está en el registro de información social, que contiene los autorreportes y los registros administrativos. Toma la última información disponible y caracteriza a la familia en la emergencia, ¿ya? Entonces, en el fondo, existe hoy día la posibilidad de que la persona en línea, en el registro social de hogares, actualice su situación de ingresos, ya que obviamente van a ser cotejadas siempre y cuando
no haya un registro administrativo al mismo tiempo. Si el autorreporte es posterior, el autorreporte va a mandar la última palabra la va a tener la persona, y nosotros obviamente a posteriori, como lo dispone la ley, si eso después no conversa con otros registros administrativos, tendremos que hacer las rectificaciones correspondientes con ellos y pedirle en el fondo que explique las diferencias que ahí se contemplan. Pero la última palabra la tiene la persona, en el sentido de que este autorreporte, que puede ser llenado en línea en el registro social de hogares, para lo cual no hay atraso alguno, si lo hace durante el mes, eso se aplica para la calificación y para el indicador socioeconómico de emergencia del mes siguiente, y en caso que pasó mucho para el primer pago, que se hayan contemplado, no se haya alcanzado a hacer el autorreporte o la declaración de ingresos en la página del registro social de hogares, y se haya recibido un beneficio con un ingreso formal que no existía, o rechazado el beneficio producto de un ingreso formal que era el último disponible, que desapareció o cayó abruptamente. No nos olvidemos que estamos en una pandemia donde los ingresos se están moviendo muy rápido. La persona tiene el canal de apelación, en el cual obviamente estamos trabajando también para poder dar respuesta lo antes posible y poder tomar la información que venga de este autorreporte vía apelación, que complementa el autorreporte del registro, ¿cierto? Para poder tener una mirada a su situación de emergencia y poder rectificar la entrega del beneficio en caso que obviamente se estime pertinente. No hay adulteración de datos, no hay cambio en la situación de los ingresos de la familia. El fondo acá, esto vuelvo a insistir, la mirada de cómo se califica socioeconómicamente un hogar es una política de Estado que viene de la administración anterior y que nosotros en el fondo hemos siempre considerado una mejora tremendamente relevante en la situación previa, que era solamente una mirada de la ficha de protección social, que era solo un autorreporte, y es por eso que, poniendo en la situación en la que nos estamos hoy día, que es la pandemia, hemos dispuesto este mecanismo que permita tener una mirada que no contemple el pasado de de mediano plazo de la persona, porque estamos en una situación excepcional, donde muchas veces el haya ido bien hasta diciembre, enero, febrero, no refleja el apoyo que requiere hoy, que no es lo mismo que la decisión respecto a la gratuidad en la educación superior, ¿cierto? Que tiene que tener una mirada de no volatilidad de los ingresos, o la entrega de un subsidio habitacional, o la entrega de un beneficio permanente como lo es el pilar solidario. Entonces, ese es el espíritu, eso es lo que hay detrás, no solamente el espíritu, es lo que está en la norma y es lo que hemos dispuesto canales para hacer efectivo y permitir, y con esto cierro en esta explicación, que siempre la última palabra la tenga la persona, ¿ya? Con canales bastante en línea, como lo es el registro social de hogares, y también en caso que, incluso entre medio de haber hecho una actualización en línea y la adjudicación del beneficio, haya ocurrido algo con sus ingresos, porque esto se está moviendo muy rápido, también existe la posibilidad de rectificarlos vía apelación, ¿ya? Eso respecto al tema del ICE, registro social de hogares, registro de información social, calificación socioeconómica, que yo sé que hay mucha confusión, y cada vez que ustedes lo estimen pertinente, no duden en contactarnos, en preguntarnos, porque de verdad lo que hay acá es buscar la manera que las personas puedan mostrar, ya sea a través de lo que está vigente en su registro administrativo o a través de su autorreporte, la situación que están viviendo hoy día, y que, por cierto, sin duda alguna, muchos chilenos y chilenas requieren de nuestro apoyo en este sentido. Después, luego, respecto al tema de la precisión yo creo que el subse Villarreal explicó esto, pero quizás precisar algunas cosas. Acá se solicita el beneficio una sola vez, y también, esto también lo dijo el subse Villarreal, pero reforzarlo, que en la medida que lo recibe una vez o lo solicita una vez, no lo tiene que volver a solicitar. Si ya lo recibió, va a pasar a formar parte del grupo que lo va a recibir, ¿cierto?, de manera periódica, porque esto nunca se va a revisar a la baja, que eso también se dispuso en la nueva normativa del IFE 2.0. Eso también es muy importante señalar. Y quizás una pequeña descripción, que yo creo que Sebastián ahí me dejó como el pase también en esta materia respecto a al pago de hoy. Reforzar el pago de hoy día. ¿En qué sentido? ¿Qué es el pago de hoy día? ¿Y por qué hoy día? Ustedes muy bien saben de que esto salió del tercer trámite el viernes pasado, tipo 6:30, 7, 8 por ahí de la noche. Hubo una promulgación el domingo a la hora de almuerzo, la ley fue publicada el martes,
Y nosotros, bueno, obviamente no sabíamos la velocidad a la que este proyecto de ley se iba a mover en el Congreso. Estamos tremendamente agradecidos del apoyo, del sentido de urgencia, de la prácticamente unanimidad que tuvo esta mejora. Y obviamente sabíamos que nosotros también, así como había habido mucho sentido de urgencia de parte de ustedes, y que vuelvo a agradecer, nosotros también teníamos que buscar la forma de poder llegar con el pago completo lo antes posible. Evidentemente teníamos una ley vigente, que era una ley que disponía de un pago esta semana, y ya teníamos una nómina creada, ¿ya? Y para poder pagar esta semana con el beneficio del monto antiguo, que por cierto, este mes correspondía a 55.000 pesos de infracción en caso de no haber ingresos formales. Y de la mitad de eso, en caso de existir algún ingreso formal. Entonces, ¿qué hicimos? Decidimos que dentro de los que pasaban a pago automático esta semana, procedimos, ¿cierto?, a poder entregar al grupo más urgente dentro de ese grupo el apoyo, el nuevo apoyo, el apoyo del monto completo. Y es por eso que el pago de hoy día corresponde a aquellos hogares que recibieron el primer pago, que no tenían ingresos formales, por ende estaban recibiendo el monto completo. No hay que hacerles recálculos, no hay que volver a mirarles el umbral, la diferencia con respecto a sus ingresos formales, que eso evidentemente podía retrasar la entrega de cualquier pago. Y aquí un poco también por ahí salió la pregunta que decía, le vamos a contestar respecto a su rectificación el 10 de julio, efectivamente, porque todo el grupo que tiene algo de ingresos formales, ¿ya?, y recibió pago de la mitad del pago, hay que hacerle una mirada respecto al nuevo umbral, hay que hacer una resta, y eso podía atrasar pago. Pero había un grupo muy claro, y por cierto que es el grupo dentro del grupo que requiere apoyo. Acá todos requieren, los que van a recibirlo, evidentemente son familias que dentro del marco legal son gente que van a recibir el apoyo, pero es muy importante destacar de que poder priorizar a aquellas familias que ya habían recibido pago y que no tenían ingresos formales, ese es el grupo que priorizamos hoy, ¿ya? Porque eso requería solamente de poder decir que en vez de recibir estos 55.000 pesos de infracción, tenían que recibir los 100.000 pesos. Y hemos recibido muchos testimonios de estos 404.000 hogares tremendamente agradecidos de una ley que se publicó el martes, poder ya estar hoy día, jueves, recibiendo este pago. Estamos corriendo para poder entregar los pagos de los que ya recibieron, ¿cierto?, hacer el recálculo con respecto a los nuevos umbrales y, por cierto, cerrar los procesos de solicitud y de pagos automáticos que vienen con los nuevos grupos beneficiarios que corresponden el más importante, que sin duda que aquellos hogares que no califican por umbral de ingreso o por situación socioeconómica al ingreso familiar de emergencia, y dentro de su hogar hay un pensionado de 70 años o más con pensión básica solidaria de vejez, o ahora un pensionado con pensión básica solidaria de invalidez, van a poder recibir un aporte por pensionado que sin duda también es tremendamente bienvenido, y que es un aporte equivalente al del hogar unipersonal, que son 100.000 pesos. Creo que con eso respondo por lo menos un set importante. Si los que algo, por favor, vuelvan a recordármelo, pero esa es la idea del pago de hoy. Eso fue el pago de hoy, y la idea es ir entregando sucesivamente a medida que van cerrándose las solicitudes del segundo pago, etcétera, el poder apoyar a las familias mientras lo antes posible, que es el espíritu que hemos tenido todos, no solo nosotros, sino que ustedes, con el tremendo apoyo que hemos recibido por parte de lo que fue la tramitación de esta ley. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Miren, vamos a hacer la segunda ronda, pero por favor les pediría de que... Sí. Don Juan Carlos. Presidente, han pedido la palabra la diputada Joana Pérez. Sí. Y claro, reiterar, digamos, la solicitud de que las solicitudes de palabras se hagan a través del sistema, donde dice raise hand. Es claro. más fácil. Sí, si las puedo ver acá las palabras. Pero le rogaría que tratáramos de hacer la pregunta así concreta para que alcancemos a hacer la segunda ronda y alcancen también los subsecretarios a contestar ya. O sea, para que traten de hacerlo acotadito. Está el diputado Naranjo, de ahí la diputada Joana Pérez y de ahí la diputada Claudia Mix. Y de ahí yo. Gracias, presidente. Mire, muy breve, en relación a... Yo tengo acá que hay 3 pasos, ¿cierto? Que son que la gente llega y puede actualizar su registro, ¿ya? Puede apelar, pero además está la declaración jurada, ¿ya? En algún minuto yo hablé con el subsecretario Villarreal y dijo que ello iba a estar linkeado en algún minuto para que las personas no se enredaran, porque hay personas que no tienen la posibilidad y no saben qué es una u otra cosa, ¿ya? Y por lo tanto creo que pudieran estar
creyendo que hace la declaración y están apelando, ¿ya? Por eso creo que son 3 pasos no menores y no menos complejos, ¿ya? Hay personas que usted dice, subsecretario, muy breve con esto, que estarían supuestamente pagándose lo del mes de junio, ¿cierto? Ya en mayo se pagó, pero las personas que estaban esperando y que habían apelado y que estaban esperando que les llegue en junio, ¿qué plazos van a tener ustedes para recuperar junio? Y consulta, como supuestamente el mes de mayo no hay nada que recuperar ya a la fecha por las personas donde cambiaron las condiciones de la ley, ¿cierto? O probablemente venían haciendo lo que es una apelación desde mayo. Eso es lo que quiero saber. Mayo, junio, y no me calza hoy día, porque si las personas están pidiendo junio y usted le dice recién en julio, tiene usted que someterse a la página. Entonces, ¿qué significa? ¿Que van a recibir la plata de junio que están postulando hoy día y que ustedes le están obligando a ir a julio? ¿O va a ser retroactiva para recuperar junio? ¿O nos vamos a saltar un mes en vacío de nuevo y nos vamos a ir recién al tercer mes? Me gustaría que pudiera ser súper claro, porque usted, subsecretario, señaló los plazos, pero de manera verbal. Entonces nos gustaría que a lo mejor nos mandara a la comisión un cuadro y donde se ponga mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, actualización, tal plazo, y cuántas personas tienen ustedes para resolver esto, cuál es el plazo que ustedes se demoran aproximadamente, porque las personas, nosotros no sabemos lo que pasa en cada comuna y si fueron respondidas o no estas cosas, y probablemente lo vamos a saber muy tarde, o quizás nunca, la persona nunca recibió, va a quedar esperando este beneficio. ¿Qué plazo tienen ustedes para responder? ¿Qué personal? Y si ahí solo es el ministerio o el municipio también tiene algo que ver, porque la gente dice, mire, yo fui al municipio, me actualizaron, yo fui al municipio, sí, me hicieron la declaración, sí, pero le hicieron la apelación, no sé. Entonces, creo que hay muchas dudas hoy día y temo que puede salir gente afectada. Por eso, ¿qué garantías están tomando ustedes en estos temas que yo planteo y en el cronograma mes a mes para que no se pierdan los beneficios por la gente por los plazos que nosotros nos demoramos por la burocracia? Gracias. Está el diputado Naranjo, de ahí la diputada Mix y de ahí el diputado Mellado. Un poco para que te des cuenta lo que preguntan los demás. Claro. Presidente, solo un par de consultas para ser bien breve, para que todos puedan opinar. Hay una cosa que no me cuadra de lo que dijo la subsecretaria, porque ella dijo que quienes habían recibido el pago automático lo habían recibido automáticamente este 25. Pues yo tengo muchos reclamos que quienes recibieron el COVID-19, el bono, el COVID-19, que recibieron automáticamente también el pago de la primera cuota de mayo, resulta que ahora no recibieron el pago y le están diciendo que tienen que esperar hasta el 10 de julio una respuesta. Segunda consulta. Esto significa, como están atrasados, que va a haber gente que en el mes de julio va a recibir el pago de junio y de julio a la vez. Eso, presidente. Ok. Tiene la palabra la diputada Mix, de ahí Cosme Mellado. Ahí está. Gracias. Bueno, saludar a los dos subsecretarios. De verdad agradecerles esta instancia. Quiero decirles que ya inscribimos a nuestros asesores territoriales para que puedan participar mañana de la capacitación que ustedes han ofrecido. Nos parece de verdad importante que se esté incluyendo a todos en esta capacitación. Es la forma en que de verdad nos podemos ayudar, que ha sido la esencia siempre de nuestro trabajo y del interés, independientemente de que somos oposición. Mira, yo igual me quedaron hartas cosas más claras y de verdad se lo agradezco. De funcionamiento. Me gustaría poder pedirles que nos hagan llegar a la comisión, obviamente, algunos documentos de los que se han mencionado acá, aparte de la resolución 60, y bueno, el subsecretario Villarreal ya explicó bien de qué se trataba cada una de ellas, pero por ejemplo la realidad de cada una de nuestras comunas, quizás saber efectivamente a cuántos beneficiarios está llegando en nuestros distritos este registro social de hogares, si fuese posible. Yo sé que están en medio de la batalla, pero ir haciendo el seguimiento para después también poder ir comparando cuánto vamos avanzando en la entrega. Y también yo creo, de una manera u otra,
presionar a los municipios que estén más lentos. O sea, yo creo que en esto, tal como ustedes están inyectando más recursos a los municipios, están también de una forma u otra presionando a aquellos que se están quedando más atrás, también nosotros podemos, independiente del signo político, apretarlos, porque en esto se requiere tener una coordinación con ellos, y nosotros podemos aportar en eso, en la presión, y además con la información real, es mucho más fácil. Si en el fondo lo que todos buscamos, creo yo, es que el beneficio termine llegando a quienes tienen que llegar. Entonces, pedirles también, igual como lo hizo recién la diputada Pérez, nos pudieran hacer llegar este cuadro. Yo anoté todas las fechas, he anotado todo lo que han dicho, pero un poco más ordenado. Me imagino que mañana también los equipos van a quedar bastante más claros y vamos a poder cruzar la información, pero hoy día es importante saber qué está pasando en nuestros territorios. Tenemos que dar respuesta, tener claridad de cuántos beneficiarios va a tener cada una de nuestras comunas en la práctica o hasta ahora. Y una de las cosas que más me preocupa, porque efectivamente lo que sucedía en abril o en mayo no es lo mismo que está sucediendo hoy, y lo más probable que en la posibilidad de extender al 5º o 6º mes, es porque todos entendemos que esta situación, en vez de mejorar, podría agravarse. Por tanto, ¿va a existir, se ha evaluado o no la posibilidad de la retroactividad? Porque finalmente se empiezan a acumular las deudas también. Hoy día la gente está optando por comer en vez de pagar una deuda, un crédito estudiantil o de otro tipo, incluso los dividendos. Entonces, finalmente, cuando llegue un momento, cuando esperamos que pasar esta pandemia a todos, ¿no? Va a haber importante en lo económico, el daño va a ser rápidamente. Entonces mi pregunta y mi preocupación efectivamente tiene que ver con la retroactividad. Ya no tiene ninguna posibilidad aquella familia que postula ahora de recuperar mayo, por ejemplo, entendiendo que parte de las cosas que conversamos en algún momento tenían que ver que había una cantidad importante de ciudadanos que jamás le pidieron ayuda al Estado y que hoy día no les queda otra, lo hacen con vergüenza, con un montón de situaciones. Le hemos conversado en la calle con gente que nos dice, yo jamás me imaginé que iba a comer una olla común. Entonces, hoy día, asumida esa situación, ¿hay alguna posibilidad de que eso sea retroactivo? ¿Hay alguna posibilidad de que se incorpore mayo en el pago? Entiendo que había una fecha de tope y todo, pero eso lo planteo quizás como ustedes como ministerio quizás lo han evaluado. Eso por ahora, presidente. Gracias. Bien. Agradeceré que traten de, por favor, diputados, de hacer la pregunta concreta para que alcancen todo. Diputado Cosme Mellado. A ver, el Mellado. Escúchalo. La diputada Troncoso, que apague el teléfono, el celular, el micrófono, pues, escucha todo lo que está conversando. Ya. Sí. Diputado Cosme Mellado. Eso ahí. Ahí, presidente. Ahí. Sí. Saludarlo, presidente, a los integrantes de la comisión y también, por supuesto, a ambos subsecretarios. Y yo creo que es muy importante para la ciudadanía recibir buena información y ojalá pueda socializarse lo más posible. Después del acuerdo formal que se llegó, ¿no es cierto?, con la oposición hace un tiempo atrás, lógicamente la gente ha quedado en una cierta incertidumbre con respecto a cuáles son los cambios que tiene este ingreso familiar de emergencia. Y yo creo que uno de los grandes temas tiene que ver desde cuándo se paga, pero también con respecto a lo que está sucediendo, que algo mencionó la subsecretaria con respecto a esta adulteración de datos de los ingresos de los últimos días. Es cierto que mucha gente nos ha escrito diciendo que cambió su ficha, su registro social de hogares y que de un 40 pasó a un 70% y que aparecen con ingresos que ellos nunca han tenido. O sea, gente que ganaba 400 lucas aparece sobre 1 millón de pesos. Entonces, usted dice que apelando se puede actualizar este registro social de hogares. El tema es cuántos días se demora esta apelación en dar respuesta, a formar a la gente, porque viene la incertidumbre inmediata de que después que se presenta la apelación, no solo para ver si le corresponde recibir el beneficio o no, es si van a acoger su declaración jurada y cuántos días nosotros tendrá que esperar. Y con respecto a este tema que usted mencionaba, subsecretaria, por ejemplo, con respecto a que esto es una situación excepcional, yo quiero saber las incompatibilidades que pueden haber, por ejemplo, con las cargas familiares. También saber que la gente también se informe qué es lo que ocurre si está recibiendo cargas familiares, si es incompatible o no este bono de emergencia.
o ingreso familiar de emergencia. Y también con lo que ocurre, con lo que usted mencionaba recién, con respecto a los pensionados de más de 70 años que podrían recibir un beneficio adicional, y también los que tenían cierto grado de invalidez. Pero la inmediata reacción de la ciudadanía y sobre todo quienes nos escriben en las redes sociales es qué pasa con las personas que tienen ciertos grados de discapacidad. Las personas que tienen una situación de discapacidad, no sé si es posible revisarlo, sus secretarios, de verdad se los digo, porque la mayoría reciben aporte adicional al resto de la familia que hoy día no está recibiendo ingresos. O sea, con la pensión que recibe un discapacitado hoy día no sobrevive, no subsiste. Por lo tanto, ellos sienten que son los más vulnerables de los vulnerables. O sea, estamos hablando de personas, ¿no es cierto?, que tienen un cuidador y que más encima de ellos, con los recursos que tienen, no alcanzan a subsistir. Creo que es importante también en esto tener una claridad de lo que nosotros esperamos de este ingreso familiar de emergencia. Nosotros queremos colaborar también desde la oposición para que esto resulte. Creo que es fundamental también que la gente le llegue luego y le llegue de buena forma, y nosotros también colaborar en todo lo que sea posible. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias. Mire, a mí me queda una pregunta que no me quedó muy clara, su secretaria, porque decía de que las personas que tenían ingreso, por ejemplo, que ganan el mínimo, que son alrededor de los 320.000 pesos. Hagamos cuenta que en una familia de 4 personas, para hacer así concreto el ejemplo, una familia de 4 personas, hay uno que solamente tiene ingreso y es por el sueldo mínimo de 320.000 pesos. Una cosa es postular y lo otro es que se lo gane, o sea, que sea calificado. ¿Va a recibir algo del ingreso familiar de emergencia esta familia de 4 personas que tiene solamente un sueldo mínimo? Y la otra pregunta es si dentro de la información administrativa que se recaba, se consideran o están mirando las transferencias hechas a las cuentas de Banco Estado, a las cuentas RUF, por ejemplo, que le hacen a las personas. De repente esa información se mira o no se usa. Eso, y tiene la palabra al tiro su secretario. Mira, antes que parta así, quería pedir acuerdo al tiro, porque seguramente nos vamos a alargar, que nos pasemos unos 10 minutos de la sesión, ¿les parece? ¿De acuerdo? Listo, ya. Tiene la palabra su secretario. Presidente, por su intermedio, entonces, ir respondiendo también, nos vamos a dividir con la subse. Partamos por la pregunta de la diputada Pérez. Quizás aclarar una información. Efectivamente, la persona, y voy a hacer quizás como el camino completo, y distingamos si un hogar tiene o no tiene registro social de hogares. Entendiendo que hoy día la gran mayoría de los chilenos cuenta con un registro social de hogares, la persona tiene 2 caminos. Solicitar el IFE, y en caso que su situación de ingresos no está actualizada, utilizar el formulario de apelación para que esto ocurra, o, en su defecto, si es que aún no ha solicitado el IFE, ir al registro social de hogares, actualizar y luego postular. Quiero aquí hacer un énfasis en el tema de la apelación y la declaración. Hoy día eso es como un sinónimo. Cuando una persona apela, va a la plataforma y ahí se despliega un formulario que es una declaración jurada. Por lo tanto, cuando hablamos de apelación y declaración, estamos hablando lo mismo. Y la persona no tiene que adjuntar un documento, tiene que solamente completar los campos de información, que es básicamente poner cuáles son los ingresos que ahora tiene, y enviarla. Por lo tanto, se dan esas 2 conjugaciones. Si es que ya tiene registro social de hogares, lo más recomendable es que primero actualice y después postule. Si es que lo hace al revés, por un tema de tiempo, va a ser postulación y luego apelación en caso que los ingresos no reflejen su realidad actual. ¿Qué pasa cuando la familia no tenía un registro social de hogares? Y este es un punto que también lo empalmo con la consulta de la diputada Mix, porque tiene que ver con la retroactividad. Hoy día la ley establece de manera muy clara que las personas que no solicitan los aportes en los tiempos que están establecidos lo pierden. Pero establece excepciones de retroactividad. Una que ya habíamos explicado es naturalmente el que apela, porque el que apela, independiente a cuál sea el plazo, y después me voy a detener en cuál va a ser el plazo en que lo vamos a resolver, en caso que se les conceda,
va a poder recibir el primer aporte de manera retroactiva. En el caso de las personas que solicitaron prórroga, extensión de prórroga, para el pago del primer aporte, en este caso fueron 46.000 personas que solicitaron extensión de prórroga. De esas 46.000, fueron todas concedidas, cerca del orden de 26.000, y el resto se dio por desistida, porque fueron personas que cuando las cruzamos con las apelaciones nos dimos cuenta que habían igual alcanzado a postular. Digamos que ese fue el caso del asegurado, el que pidió prórroga por si no alcanzaba, pero después postuló, y ellos, naturalmente, que como tienen un plazo especial, van a poder también recibir el pago retroactivo. Y acá me voy al tercer caso de retroactividad que es muy importante, que son aquellos hogares que no tenían un registro social de hogar creado. En tiempos de no pandemia, solicitar la creación de un registro es un proceso que puede tardar fácilmente entre 30 y 60 días. Y la mayor demora está dada porque para que se active ese registro tiene que haber una visita domiciliaria que naturalmente obliga a que el municipio vaya coordinando y desplegando a sus personas en el territorio. Una de las resoluciones a las que se hace referencia y que la vamos a hacer llegar a la comisión tal cual como lo solicitó la diputada Mix, es que pospusimos la visita domiciliaria para que se realice una vez terminada la pandemia. Por lo tanto, este plazo que originalmente se podía tardar 30 a 60 días, ahora, de acuerdo a nuestros promedios y sacando los cálculos del nivel país, se demora entre 5 y 8 días. ¿Qué es lo que pasa? Ahí hay una simplificación, pero además, ese hogar necesita contar con una calificación socioeconómica que, como bien explicaba la subsecretaria Candia, se realiza una vez al mes. Por lo tanto, ahí se van generando desfases. ¿Qué es lo que, de todas maneras, y por qué aquí hago presente la retroactividad? Porque en el caso del primer aporte, el plazo de la postulación, les recuerdo, venció el 30 de mayo. Para todos aquellos que no tenían un ingreso, un registro social de hogares, y que lo solicitaron antes del 30 de mayo, independiente a cuánto demore el municipio en hacer ese trámite, va a ser igualmente calificado, va a haber el cumplimiento de los requisitos y va a poder recibir el pago retroactivo. ¿Cuántos son más o menos el universo de estos hogares? En mayo son 171.000 hogares, que son 171.000 hogares que se solicitaron su creación y donde todos sus integrantes son 100% nuevos en el registro. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que en el primer pago lo recibieron 1.150.000 hogares, hay una posibilidad de que este número aumente, ya sea por vía apelación, o como ya les decía, son hoy día 268.000 hogares al día de hoy. Hay una solicitud que este primer aporte también aumente a través de que, en caso que estos 171.000 nuevos hogares cumplan los requisitos, también engrosen la lista del primer pago, y de los que se les concedió el plazo adicional de prórroga, que también el caso de que una vez que se verifique el cumplimiento, engrosen la primera lista. Por lo tanto, ahí es donde también está reflejado el tema de la retroactividad, que tienen canales específicamente establecidos en la ley, y que por lo tanto lo que nosotros estamos haciendo con los municipios es sobre todo privilegiar que las solicitudes de nuevos ingresos, que precisamente dan cuenta de familias que nunca se han relacionado con el Estado y que por primera vez lo están haciendo, puedan no verse entrampados por una burocracia administrativa para que efectivamente la ayuda llegue. Y eso es lo que estamos desplegando también en este esfuerzo focalizado con los municipios, porque ahí nosotros sabemos dónde están, cuáles son, y efectivamente desde el nivel central del ministerio estamos apoyando y presionando a los municipios también para que esto se gestione adecuadamente. Aquí yo no sé si es que puedo lo voy a compartir muy breve, pero para que no tenga duda, y esto es parte del material que también les vamos a entregar a sus respectivos asesores cuando hagamos la capacitación. En esta lámina quedan muy claros los plazos, que si bien yo sé que algunos los anotaron, creo que es muy gráfico verlo, para que tengamos claros los plazos de postulación
En amarillo estaban los plazos originales, en blanco están los plazos que son del nuevo ingreso familiar de emergencia, y en el costado derecho están los plazos máximos de pago. Aquí quiero volver a hacer un énfasis, porque ya como decía la subsecretaria Candia, nosotros ya empezamos a pagar esta versión 2.0, que tiene como un plazo máximo el 28 de julio, pero hoy día 25 de junio nosotros ya comenzamos y estamos disponiendo pagos semanales, de manera que efectivamente podamos ir avanzando y que ojalá al 28 de julio la verdad es que todos ya hayan recibido el pago, pero los plazos máximos que quedaron establecidos en la ley son los que aparecen en esta lámina que estoy acompañando. En relación a este plazo también que se ha establecido, ¿cuánto se demora para poder nosotros responder el primer plazo de la apelación? Recordemos que las personas recibieron la notificación que no habían recibido el primer aporte el día 11 de junio. Desde el 11 de junio se estableció un plazo de 10 días hábiles, que vencía originalmente hoy. Con la nueva ley, este plazo se extendió en 5 días más y por lo tanto está vigente hasta el 3 de julio. Lo que nosotros nos estamos proponiendo es que vamos a resolver las apelaciones en 2 modalidades, en 2 grupos, de manera que los que lo hicieron hasta hoy día, que era de alguna forma un grupo original, les podamos responder cuanto antes, y los que tienen plazo hasta el 9 de julio, hasta el 3 de julio para hacerlo, lo podamos también ahí responder dentro de la semana o la semana subsiguiente, de manera tal que vayan teniendo claridad las personas que lo reciban. Y recordemos que si es que se les concede, también se van a incluir en la nómina de pago, y lo que va a pasar con esos hogares que van a recibir altamente probable 2 pagos de inmediato, el que correspondía al primero con los montos del IFE versión 1.0 y los montos que corresponden al nuevo ingreso familiar de emergencia correspondiente al pago 2. Por lo tanto, esa familia que hoy día nosotros sabemos que está con urgencia, lo que estamos buscando es que reciba inmediatamente 2 pagos y lo pongamos rápidamente al día, de manera que no se vean afectados, entendiendo que ya naturalmente tenemos que esperar de que venzan los plazos de apelación para ver el universo completo de apelaciones revisadas. Hoy le doy el pase a la subsecretaria. Por su intermedio, presidente, muchas gracias. Gracias, subse. Lo mío creo que esta vez era un poco menor, aunque dudas bastante específicas, muy importantes, por cierto. Respecto a la consulta presentada al final por el presidente, efectivamente, si en una familia hay solamente un salario mínimo, y siendo el umbral de la familia, ¿cierto?, 100.000 pesos por cada uno de sus integrantes, hasta la familia de 4, basta con mirar la tabla de los umbrales respecto a el ingreso formal que hay dentro, ¿ya? Por ahí también preguntaban si dentro de los ingresos formales estaban incorporadas las transferencias que se hacen de otros familiares a las cuentas RUT, etcétera. No, nada, la ley define ingreso formal, por cierto, su artículo 4, y ahí está incorporado que son las remuneraciones por contrato de trabajo, por boletas de honorario, los apoyos, ¿cierto?, de la ley de protección de empleo, el seguro de cesantía, porque finalmente lo que busca esta ley es complementar los ingresos en caso que haya un ingreso formal, pensiones, ¿cierto?, señalando y no olvidando de que obviamente esta ley siempre estuvo pensada en su origen como para hogares donde no habían ingresos formales, y donde los hay, ser un complemento. Inicialmente era la mitad del aporte, hoy día es el complemento para llegar a este umbral dependiendo del tamaño del hogar en cuestión. Entonces, si es un hogar de 4, el umbral es 400.000. Y si solo hay un salario mínimo, la persona el hogar va a recibir la diferencia. Y es muy importante su pregunta, diputado Barrera, porque la diferencia igualmente tiene un piso. ¿Por qué? Porque puede ocurrir en una familia, volvamos al ejemplo de las 4 personas, donde supongamos que sus ingresos formales son una pensión por 398.000 pesos. Le van a faltar 2.000 pesos para llegar al umbral. Y obviamente consideramos que en este caso, y dada la situación en la que nos encontramos, estar, ¿cierto?, entregando montos tan pequeñitos en el fondo no tenía mucho sentido, y el monto a entregar por persona tiene un piso de 25.000 pesos. Por ende, lo que se mira es el umbral,
pero la diferencia nunca va a ser menos lo que se va a entregar de 25.000 pesos por cada una de las personas. O sea, por ejemplo, volvamos al ejemplo de los 398.000, en vez de recibir 2.000 pesos, que es lo que le falta para llegar al umbral, esa familia va a recibir 100.000 pesos. ¿Por qué? Porque es 25.000 pesos por cada uno de los integrantes de su hogar, que es el piso, ¿ya? Entonces no hay ninguna contradicción o impedimento a que una familia que tenga un salario mínimo postule o solicite el beneficio, y entendiendo que lo tiene que hacer solo una vez, que todos los meses vamos, en caso que no haya sido entregado, vamos a volver a revisar, y si empeora su situación, también es importante porque ahí el aporte puede mejorar. Y respecto a la pregunta del diputado Naranjo, señalado respecto, no tengo dos más, voy a tomar primero la del diputado Mellado, respecto a las denuncias, ¿cierto?, de cambios arbitrarios en los ingresos. Nosotros hemos revisado varios casos, nos han llegado muchas obviamente al ministerio directamente, nos han preguntado por oficio, y en su mayoría corresponde a la discrepancia que existe entre el ingreso que se considera para la calificación socioeconómica, que tiene esta mirada más de mediano plazo, y el que está como última información disponible. Y por eso es tan importante poder transmitirles de nuevo el mensaje que ya señaló el subsecretario Villarreal, y que yo les vuelvo a transmitir. La última palabra siempre la tiene la persona. Esto es un principio que, por cierto, no es de nosotros solamente en pandemia, que viene de la administración anterior en el registro social de hogares. Siempre está la posibilidad de rectificar, de actualizar la información, de rectificar los ingresos. Esa posibilidad está abierta hoy día para la calificación socioeconómica, y cómo no va a estar abierta para un momento tan complejo como en el que nos encontramos. Por ende, si la última información disponible de ese hogar es un ingreso que claramente no es comparable con el que se mira para la calificación socioeconómica por todo lo antes señalado, es muy relevante transmitirle a esa familia, uno, tranquilidad, dos, que acá no hay intención alguna y en ningún caso, porque además tenemos un marco normativo vigente de manipular, transgredir, o incluso yo he leído por ahí que no queremos entregar los beneficios y por eso no los alteramos, al contrario. Y por cierto, los ingresos de las personas en estos momentos se están moviendo muy rápido. La situación está muy compleja y entendemos que muchas veces las familias pueden incluso, entre la solicitud, con una situación actualizada y el momento de la decisión, puede haber pasado incluso algo más con sus ingresos. Entonces, por eso nosotros hemos dispuesto estos mecanismos que permiten a la persona actualizar su situación de ingresos con la menor cantidad de barreras posible que hemos tenido a la mano de poder entregarles, y de esta manera poder remirar el hogar, mirar su vulnerabilidad socioeconómica, mirar su umbral de ingresos formal y poder entregar el aporte que dispone la ley para ellos. Entonces, por eso transmitir tranquilidad. Acá tenemos un marco normativo vigente que nos impide, o sea, que no que nos impida, que no existe opción de contemplar, adulterar en ningún caso. Yo creo, y vuelvo a insistir, lo que vemos, y acá en lo personal, porque obviamente esto es algo que tiene relación con el rol de la Subsecretaría de Evaluación Social, me gustaría, obviamente, pero eso está pasando todo muy rápido, entonces, por eso estamos haciendo un esfuerzo importante hoy día en poder dar a entender esta ley, dar a entender lo que es el indicador socioeconómico de emergencia, dar a entender sus razones, dar a entender que esto tiene que ver con poder llegar a las familias que hoy día han visto que no necesariamente su situación ni siquiera de un año atrás, sino que de los últimos 2 meses es la que hay que considerar, porque hoy día los ingresos están cambiando de manera rápida y tenemos que ser capaces como Estado, ni siquiera como gobierno, sino que todos juntos acá, desde el punto de vista de ustedes, con sus distritos, nosotros, los municipios, y todos los que jugamos un rol en poder contribuir en algo, a poder cotejar, en poder contener los efectos negativos que tienen y que están, por cierto, todavía tienen duración y profundidad todavía desconocida, porque estamos en una etapa que es más bien la sanitaria, pero luego viene una etapa donde vamos a tener que pensar, y obviamente que es parte también de las conversaciones que se tuvo a la vista con los parlamentarios durante las conversaciones para el acuerdo, respecto a ver cómo poder recuperar empleos, ¿cierto?, de aquellas personas que obviamente con esta crisis van a poder, si bien hoy día estamos protegiendo ingresos, van a poder ver perjudicada su fuente de ingresos, y que obviamente estamos tratando de que así no sea. Entonces, es muy importante como transmitir esa tranquilidad y obviamente siempre disponible a atender cada una de las preguntas, necesidades, pero también volver a decirles acá,
sobre todo para este apoyo, la última palabra la tiene la persona, obviamente que va a ser cotejado con lo que se reciba, al mismo tiempo, no con rezago, porque no pueden mirar comparado con lo que pasó hace 2 meses atrás, de registros administrativos, pero es muy relevante que si la persona perdió sus ingresos, nos lo haga saber por los canales que hemos dispuesto para ello, de tal manera poder corregir y poder entregarle el apoyo si así se dispone. Y por último, me tomo la pregunta del diputado Naranjo respecto al tema de por qué algunas personas que tenían bono COVID, que recibieron el primer aporte en esta oportunidad no lo recibieron. Bueno, ahí la respuesta es bastante sencilla, que tal como les señalaba, lo único que nosotros hoy día pagamos son aquellos a que les dimos la prioridad de tal manera poder hacerlo rápido, y por cierto un grupo que requiere de mucho apoyo, que son los que en el primer pago no tenían ningún ingreso formal. Por ende era un monto conocido, poder entregar rápidamente y no jugar a entregar el suple. Entendemos, nos lo ha dicho mucha gente, lo conversamos con los parlamentarios en el primer ingreso familiar de emergencia, en la conversación que tuvimos previo al segundo ingreso familiar de emergencia, con los expertos que fueron convocados de manera transversal. Uno de los temas más relevantes también a considerar es entregarle tranquilidad y certidumbre a la familia. Y optamos por, en vez de entregar 2 pagos, porque la ley tiene un artículo transitorio que hubiese permitido suplementar un pago de los 55.000 pesos, pero creímos de mayor relevancia poder entregar cuanto antes a aquellas familias que sabíamos que tenían pago completo, que son las que no tenían ingresos formales en el primer pago, poder entregarle los 100.000 pesos por integrante del hogar lo antes posible, 2 días después de publicada la ley. Y obviamente aquellas familias que probablemente el ejemplo que da el diputado Naranjo debe ser una familia que debe haber tenido algún ingreso formal y que por ende tiene que tener un proceso de volver a mirar su ingreso formal respecto al nuevo umbral, y evidentemente cuanto antes vamos a entregar también un apoyo y una respuesta a esa familia para que pueda recibir el segundo aporte que seguramente, no seguramente, sino que ciertamente va a ser mayor que el primero. Señor presidente, muchas gracias. Estamos en la hora. Estamos en la hora, no sé si les quedó algo urgente, que Sí, hay yo- todos levantando la mano, Presidente, pero sí. diputado, Pero bien cortito. así, conciso con su señor. Sí, no es cortito. Lo que pasa es que quería saber qué pasa con aquellas mujeres, porque la mayoría de las jefaturas de hogares son femeninas, lo comentaron ustedes en el último informe. Pero qué pasa con aquellas mujeres, por ejemplo, que no están recibiendo el pago de las pensiones alimenticias. Ellas lo declaran en el autorreporte y esa información es la que se valida, porque no está ocurriendo eso. Hay muchas denuncias de mujeres que no están recibiendo el pago de pensiones alimenticias. Eso nada más, y agradecer, por supuesto, la posibilidad. ¿Sí? Diputado Cosme. ¿El Cosme ya tiene la última pregunta? Sí, gracias, presidente. No sé, yo esperaba también la respuesta con respecto, así como también lo que pasa con las incompatibilidades con respecto a las cargas familiares. Eso también había quedado, ¿cierto? Y lo otro, la posibilidad de poder incorporar algún apoyo adicional. Lo mencionó otro subsecretaria con respecto a los pensionados sobre los 70 años, yo le mencionaba a los discapacitados, que yo le mencionaba. Ahí es donde la mayor cantidad de gente que siente que parece que la ayuda social es la que más urgente se requiere, porque son personas que no tienen posibilidad de generar otro ingreso adicional, absolutamente ninguno. Eso, presidente, cortito. Presidente, ¿le puedo preguntar por su intermedio al diputado Cosme respecto a la pregunta de la incompatibilidad con cargas familiares para poder entenderla bien y poder responder de la manera que él necesita? Ok. Me refiero a una persona, una mamá soltera que tiene dos niños, ¿no es cierto? Y está cobrando sus cargas familiares que le llegan y le corresponden y al mismo tiempo, digamos, ser parte de ese grupo familiar. Tiene la palabra Eso. su secretario. Si quiere, lo tomo yo, y subsecretario, si tú quieres después me complementa. La pregunta respecto al tema de la incompatibilidad con cargas, me olvidé la pregunta de la diputada Mix, perdón, no la anoté. Pensiones de alimento. Pensiones alimenticias. Pensiones de alimento no son ingreso formal, ¿ya? No están contempladas dentro del umbral. ¿Me escucha, diputada? ¿No? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Yo sí. Yo sí. Sí, se escucha ¿Tú, Claudia, bien. me escuchas o no? ¿Estás sin audio? Siga mientras con lo que preguntó el diputado Cosme y de ahí... Ya, voy a partir por lo de ella. Respecto a
la incompatibilidad con carga, es importante destacar que el ingreso familiar de emergencia tiene una mirada de hogar de acuerdo a la composición en el registro social de hogares. Entonces lo que se toma es el número de integrantes que están en el registro social de hogares. Por ende, si el hogar tiene en el registro social de hogares reconocidas ciertas menores de edad que forman parte de ese hogar en el registro social de hogares, son parte del hogar y por ende son compatibles con recibir el ingreso. ¿Me explico o no? En cambio, si hay una carga que pertenece a otro hogar que tiene otro registro, ese es, para los efectos de este beneficio es otro hogar. Porque la mirada, el enfoque de este beneficio es enfoque registro social de hogares y por ende el hogar conformado y creado para efectos de la mirada de la ayuda socioeconómica. No tiene la mirada de los SUF, de las asignaciones familiares, etcétera, sino que tiene una mirada de la composición del hogar que está en el registro social de hogares declarado por los integrantes. ¿Ya? Eso. Y tenía otra pregunta del diputado, de respecto a la discapacidad y a la invalidez. Bueno, yo creo que no sé acá, Subse Villarreal, si me quieres complementar, pero existen varias miradas que permiten dar hay varias maneras de que la discapacidad y la invalidez están contempladas de manera indirecta y directa en este ingreso familiar de emergencia. De manera indirecta, es muy importante destacar que el indicador socioeconómico de emergencia respetó ya la calificación socioeconómica de mayor vulnerabilidad en caso, la misma lógica del índice de necesidades que existe en la calificación socioeconómica de mediano plazo. ¿Qué quiere decir? Que en dos hogares donde hay un mismo nivel de ingreso, ¿ya? Si en un hogar hay una persona con dependencia o con discapacidad, ese hogar va a tener mayor vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, tiene mayor probabilidad de recibir, ¿cierto?, el beneficio desde el punto de vista de la vulnerabilidad socioeconómica. Ahora bien, desde el punto de vista del beneficio mismo, es importante destacar de que nosotros hemos contemplado, en caso de cumplirse con los requisitos, el pago automático a todos aquellos hogares donde hay un subsidio por discapacidad mental, en caso que se cumplan con los requisitos del ingreso familiar de emergencia. Y como tercer punto muy importante destacar, es el tercer grupo incorporado en el ingreso familiar de emergencia, en la reciente tramitación de la ley 2.0, donde en caso que un hogar no cumpla con los requisitos del ingreso familiar de emergencia, ya sea por estar fuera por vulnerabilidad socioeconómica o bien por tener ingresos formales por sobre el umbral, si hay una pensión básica solidaria de invalidez, que es obviamente una de las vulnerabilidades más importantes desde el punto de vista de no poder tener autovalencia, ¿cierto? Ese pensionado, o por ese pensionado, ese hogar va a recibir el monto equivalente al de un hogar unipersonal. Cada uno de esos pensionados va a recibir 100.000 pesos a partir de este pago, y lo vamos a hacer también llegar obviamente lo antes posible. Entonces ahí también hay varias maneras en que tiene una lógica y un apoyo tanto indirecto como directo a los hogares donde hay discapacidad, invalidez y, por cierto, dependencia, donde efectivamente las condiciones de vulnerabilidad son un poco más complejas. Diputada Mix, ¿me escucha ahora? Yo no la escucho, pero sí me escucho. Ya, pensiones de alimentos no son ingresos formales, ¿ya? Por ende no cuentan para el umbral, ¿ya? Entonces eso también es importante destacarlo. De hecho, los ingresos formales contemplados en la ley para la mirada de la socioeconómica de emergencia es justamente, está en la ley, la lógica es ingresos del trabajo, ya sea honorario o contrato, apoyos desde el punto de vista de lo que implica de como el reemplazo de un ingreso al trabajo, como lo del seguro de cesantía, pensiones, etcétera. No es más que eso. Y, por cierto, si la persona en el hogar recibía una pensión de alimentos, la tenía declarada y la deja de recibir, que autorreporte que tiene, que ese ingreso ya no existe, porque eso evidentemente le baja la existencia de ingreso y hace que la chance de recibir el beneficio contemple que ese ingreso ya no existe. Así que esa es la mirada por los dos lados de la pregunta. Creo que no sé si Subse Villarreal quieres complementar con algo más. Estamos bien. Está perfecto. Ya, muy bien. Muy bien, entonces, bueno, darle las gracias al subsecretario Sebastián Villarreal y a la subsecretaria Alejandra Candia y a todos los diputados y diputadas que se conectaron el día de hoy, y en especial a los funcionarios, a los secretarios, secretarias, a la señora Carolina
Quebeque, a don Juan Carlos Herrera y a la gente que está trabajando ahí en informática, que hace posible de que todo esto podamos comunicarnos, y también que se pueda informar la gente que está viendo, porque creo que estuvo transmitiéndose en vivo por el canal de la Cámara. Así que muchas gracias.